La Seremi de Salud de la región de Los Lagos, a través de la Unidad de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana, en el marco de las acciones de promoción y educación para el enfrentamiento del COVID-19, presenta a ustedes el programa audiovisual En el Sur nos cuidamos entre todos, una iniciativa para abordar aspectos relevantes y preventivos de la pandemia COVID-19. Hola, mi nombre es Naida Castro, médico, parte del equipo del Departamento de Salud y Poblaciones de la Seremi de Salud de Los Lagos. En esta oportunidad vamos a compartir algunos conceptos epidemiológicos que se han hecho muy familiares en este último tiempo, pero que en algunos eventos no tenemos la total claridad a qué se refiere cada uno de ellos. Vamos a iniciar con un término, un concepto que hemos oído muy constantemente a través de las redes y los medios de comunicación, como es la cuarentena. Y este término se refiere al proceso o al tiempo en que un patógeno, un virus, una bacteria puede ser infecciosa y por lo tanto está en ese proceso de incubación. Para este caso en particular del coronavirus o SARS-CoV-2, el tiempo de cuarentena es 14 días, con un promedio de 5 días, haciendo énfasis en que cuando la persona presenta síntomas, 2 días anteriores ya se considera que está en periodo contagiante o infectante. Esta cuarentena puede ser a nivel individual cuando una persona ha estado en contacto con un caso positivo, COVID positivo. También puede ser a nivel familiar cuando varios miembros de una familia o toda la familia tienen un caso positivo dentro de su residencia, e incluso puede ser a nivel de ciudad, y hemos visto cuando las ciudades toman medidas para cercar sus fronteras de manera que las personas no puedan moverse libremente y así esparcir el virus en sus distintas áreas geográficas. Otro concepto que es bien importante, que es el de aislamiento. La cuarentena es para las personas que son contactos estrechos o que han estado en contacto con un caso positivo. Sin embargo, el aislamiento es para el caso positivo en sí, que debe estar confinado en una pieza, en una habitación, y que sus elementos de uso personal deben estar apartados para inhibir de alguna manera la propagación del virus dentro de su núcleo familiar. Y bueno, hablemos ahora del contacto estrecho, y es importante aclarar este término porque a veces se presta confusión cuando nos enteramos que alguien salió positivo y por el simple hecho de saludarlo, de compartir o de pasar cerca de esta persona creemos que somos un contacto estrecho. Esto tiene algunos parámetros y es estar cara a cara, cara a cara, en la distancia aproximadamente de 1 metro, 1,5 metros, sin el uso de mascarilla por más de 15 minutos. Igual, un contacto estrecho es catalogado con aquellas personas que comparten una misma residencia, independientemente el uso o no de mascarilla, porque por nuestra conducta social tendemos a acercarnos a las personas que compartimos en un ambiente y eventualmente se nos olvida el uso de mascarilla. ¿Sí? También se cataloga como contacto estrecho aquellos que comparten instituciones como el IAN, CENAME y otros recintos, y los que han transitado o se han trasladado en un vehículo por un tiempo determinado sin el uso de mascarilla. Y hemos escuchado hablar mucho del PCR, ¿sí? Y eventualmente nos llega la idea de que al ser un contacto estrecho, al tener un contacto con alguien positivo, salir inmediatamente al primer centro clínico, centro asistencial, a hacernos un PCR. Pero este examen tiene sus indicaciones. Primero, que el PCR es el único examen que tenemos hasta este momento para diagnosticar, ¿sí? A nivel de laboratorio, con un hisopado nasofaríngeo, ¿ok? Y es porque allí es donde se replica mayormente el virus, en las vías respiratorias altas. Cuando estamos en contacto con una persona que ha sido positivo o ha salido positivo para coronavirus, hacer una PCR precoz al segundo día, tercer día de haber tenido este contacto no es prudente, porque eventualmente va a salir negativa.
y eso no descarta que posteriormente surja la enfermedad. Ciertamente hay otros criterios que se toman para la definición de un caso positivo, como son los síntomas, que es el criterio clínico, y también el criterio imagenológico, que sería una TAC o una tomografía de tórax. Y para hacer seguimiento no está recomendado el PCR, porque este examen es como una foto del momento. Hay otros exámenes para seguimiento que son más propicios, como son los estudios inmunológicos, y que algunos de ellos nos dicen si la enfermedad está activa o el virus está activo, y hay otro estudio de anticuerpos que nos dice que la enfermedad ya fue superada. Es aquí bien importante recalcar que el PCR no es un requisito de ley para el reintegro de las actividades. Los empresarios, los trabajadores, los empleadores no pueden exigir a una persona o a un usuario un PCR para terminar o para reintegrarse a sus actividades cotidianas. Lo que sí es requisito de ley, el cumplimiento de la cuarentena, es decir, los 14 días. Y ahora vamos a hablar de trazabilidad. La trazabilidad es el proceso a través del cual se establecen nexos de un caso índice con los contactos estrechos, ¿sí? ¿Cuál es la relación que hay a partir de un caso que salió positivo con los de su entorno? Si sale otro caso positivo cercano a este caso índice, la trazabilidad es lo que nos permite establecer relación entre estos dos casos. Clúster, seguro han escuchado esta palabra. Es aquel grupo de personas que están relacionados entre sí por alguna conexión, ya sea laboral, trabajan en una misma empresa, en un mismo sitio, familiar, ¿sí? O puede ser que compartan una fe, una religión, algo que los conecte uno con el otro, que compartan uno con el otro y que a partir de allí surja un brote de coronavirus. Licencias médicas. El dolor de cabeza de muchos durante esta pandemia. Vamos a hablar de las licencias médicas tipo 1 o licencia médica no laboral. Estas licencias médicas, como su término lo dice, es aquella persona que adquirió el coronavirus o se estuvo en contacto con un caso positivo en un área social, en un compartir con algún familiar, en un parque, nada que ver con el ámbito laboral. Esta licencia médica tipo 1 o enfermedad común pues está a cargo hasta ahora de emitir la Seremi, y ciertamente ha sido bastante, digámoslo, como un reto, ¿sí? Este tema de las licencias médicas, porque si bien a ustedes les angustia el tener su licencia médica oportuna, a nosotros nos angustia no poderla emitir con la ligereza o con la oportunidad que ustedes merecen. También tenemos la licencia médica tipo 5 o accidente laboral. En este caso, la licencia médica se tramita de la siguiente manera. Se detecta el caso positivo. Si fue en un ámbito laboral, desde acá, desde la Seremi, se envía una planilla a la empresa, esta completa los requerimientos o los datos de los trabajadores que estuvieron en contacto con el caso positivo, y esta planilla se va a nivel central, es decir, a Santiago, y desde allí se tramita con las distintas OAL, ya sea Mutual, ASH, ISL, IST, para que estos organismos se encarguen de estas licencias médicas. Bueno, por ahora esos son los conceptos que he querido compartir con ustedes, y haciéndoles llegar esto, que nosotros como institución también estamos inmersos en este mundo de la pandemia. Y en estos tiempos se pone muy de boga o adquiere importancia algunos otros conceptos que, si bien no corresponden a pandemia, son bien importantes aplicarlos, como es la empatía, la tolerancia, pero uno especialmente es que es la resiliencia, que es la capacidad de levantarnos aun cuando hemos caído. Creemos que somos un pueblo que nos podemos levantar, que podemos salir adelante y contar la historia. Sobrevivimos a esta pandemia.